Método Simplex. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar y este es el canal Tutorías y Tutoriales. El día de hoy vamos a analizar variables de holgura, variables estructuradas, variables artificiales, todo en el método Simplex. Ejercicio para maximizar, resuelto paso por paso. Primero vamos a analizar qué es el método Simplex. El método llamado Simplex es una forma de resolución algebraica que permite resolver problemas de programación lineal, sean de maximizar o sean de minimizar. A diferencia del método gráfico, este método permite resolver problemas de cualquier cantidad de variables y restricciones. Para poder resolver un problema de programación lineal a través del método Simplex, se debe cumplir una serie de requisitos. Primero, todas las restricciones del problema deben ser ecuaciones, es decir, las que son mayores o iguales o menores o iguales se deben transformar en ecuaciones. El término del lado derecho no debe ser negativo. De ser negativo, se multiplica ambos lados por un número negativo menos 1 para que se haga positivo. Las variables deben admitir variables no negativas, es decir, siempre las variables deben ser positivas. Tipos de variables que se utilizan en el método Simplex. El primer tipo de variable se llama variable de holgura. Se conoce como variable de holgura ya que completa la holgura o porción faltante de la restricción para equilibrarse con el lado derecho de esta restricción. A la variable de holgura siempre se le va a poner como una letra S y es la que permite tener una igualdad o transformar en ecuación como lo llamábamos hace rato. Recuerden que la igualdad es ecuación. Variables estructuradas. Son las variables de decisión, es decir, las variables originales del modelo de programación lineal. La variable estructurada es la X, que normalmente es X, puede ser cualquier otra variable, pero normalmente le ponemos como X, X1, X2, X3, igualmente en este caso la N, depende del número que le pongamos, ¿no? Adicionalmente tenemos las variables artificiales. Son variables que no representan recursos. Recuerden que en el método simple y en el método de programación lineal las restricciones generalmente representan recursos. Pero estas variables artificiales se utilizan como artificio matemático para transformar ciertas restricciones especiales en igualdades. La variable artificial se le pone con la letra M. Ojo, una cosa importante, yo trabajo con esta nomenclatura, S, X y M. Puede haber otros textos o algunos profesores que pongan otras letras para este tipo de variables. Por ejemplo, la variable artificial en algunos textos le ponen la T, por ejemplo. La variable de holgura le pueden poner H, por ejemplo. Son solo ideas, ¿no? Ahora, lo que representan jamás va a cambiar, siempre va a representar lo mismo. Entonces, sea que una nomenclatura que sea, la forma de resolución que vamos a ver a continuación va a servir siempre. Dependiendo del problema que tengamos, utilizaremos las variables de holgura y artificiales de la siguiente manera. Dependiendo del signo de la restricción. Si el signo de la restricción, en una restricción ustedes tienen menor o igual, es decir, x1 más x2 más x3 más x4 menor o igual que un valor 5, por ejemplo. Si dice menor o igual, se suma una variable de holgura, la S. Entonces, cuando yo tenga signo menor o igual para transformar en igual, se le suma una variable de holgura. En cambio, si yo tuviera el mayor o igual en la restricción, ahí viene la resta de la variable de holgura más la variable artificial. Normalmente el primer caso se puede dar en el modelo de maximización. Normalmente el segundo caso se da en el modelo de minimización, pero puede darse el caso que en alguna restricción, como ya hemos hecho problemas de programación lineal anteriormente, nos den con igual. En el igual se suma una variable artificial únicamente. Para poder entender mejor todo esto, vamos a hacer un ejemplo. Dice, en un taller se fabrican dos tipos de refrigeradoras, el tipo A y el B. Se estima que esta empresa puede producir como máximo al año 80,000 unidades de A y 120,000 unidades de B.
A deja una ganancia de $15 y B $30 por cada unidad, es decir, por cada refrigeradora. Se dispone de 10.000 kilos de hierro, 16.000 de fibra de carbono y 14.000 de aluminio, sabiendo que la composición de los refrigeradores es para A 10% de hierro, 12% de fibra de carbono y 7% de aluminio. Para B, 5% de hierro, 10% de fibra de carbono y 10% de aluminio. Entonces, no voy a ahondar demasiado en cómo plantear el problema. En realidad es un problema bastante sencillo y bastante simple con dos variables. No voy a ahondar tanto porque he hecho muchísimos otros videos de programación lineal donde se ahonda más en la forma de planteamiento, cómo es que se resuelve. Pero obviamente vamos a entenderlo. ¿Cuántos refrigeradores de cada tipo se deben producir para maximizar la ganancia? Entonces, lo primero que voy a entender es que este problema es de maximizar. Ahora, vamos a siempre hacer una tablita en lo posible. Tipos de refrigerador, A y B. Máxima producción, en el uno dice 80.000, en el otro 120.000. La utilidad que deja por unidad es 15 para A y 30 para B, 15 para A y 30 para B. Los porcentajes para A, 10% de hierro, 12% fibra de carbono y 7% de aluminio. Para B, 5% de hierro, 10% de fibra de carbono y 10% de aluminio. Y adicionalmente se dispone o está disponible 10.000 kilos de hierro, disponible 16.000 kilos de fibra de carbono y disponible 14.000 kilos de aluminio. Entonces, con esto es bastante sencillo plantear. X1 y X2, que yo le podría poner A y B o R1, R2, según como se me ocurra a mí poner las restricciones. Normalmente, como dijimos, estas variables siempre se les va a poner con las letras X. Entonces, el número de refrigeradores de tipo A que se van a producir es X1 y el número de refrigeradores tipo B que se van a producir es X2. Entonces, ya sabiendo las variables, podemos plantear el problema. Maximizar 15 por el número de unidades de A, es decir, por X1, 15X1, más 30 por cada unidad de B, es decir, por X2, entonces 30X2. Sujeto a X1. El número de refrigeradores de A no puede superar los 80.000, que es lo que dice, y de X2 no puede superar los 120.000, que sería esta de aquí y esta de acá. Esto de aquí ya pusimos en la función objetivo, ahora vamos a poner el hierro. El 10% de hierro vamos a ocupar para A, el 5% de hierro para B, por cada B, entonces por eso queda 0,1, 10% de X1 más 0,05, 5% de X2, y esto disponible. Cuando algo se dispone de algo, es menor o igual siempre, menor o igual que 10.000. Para la fibra de carbono, 12%, 0,12X1 más 10%, 0,1X2 menor o igual disponible de 16.000. 0,07X1 más 0,10X2 disponible menor o igual que 14.000. Siempre X1, X2, todas las variables deberían ser mayores o iguales que 0 porque no podemos producir un número negativo de refrigeradores. Y entonces este es el planteamiento de este problema. Ahora, una vez que ya lo tengo planteado, yo podría tratar de resolverlo por el método gráfico, como lo hemos hecho en todos los videos anteriores, que por cierto les dejo en la descripción. Sería muy bueno que los vean previamente antes de este video para entender mucho mejor cómo plantear y lo que vamos a hacer a continuación. Tengo el problema ya planteado, ¿no? Entonces puede ser que, no sé, en una prueba, en un examen, solo les den ya el problema planteado y les pidan que resuelvan por el método simplex. Entonces vamos a hacer eso. Primero voy a hacer un pequeño artificio matemático. Como al lado derecho todas son en miles, es 80.000, 120.000, 10.000, 16.000 y 14.000. Entonces solamente le voy a poner como 80, 120, 10, 16 y 14.
obviando estos 3 ceros. Entonces les quito los 3 ceros, pero al final les voy a multiplicar por ellos. Es simplemente un artificio matemático para reducir un poco los números, porque es más fácil trabajar con 80 que trabajar con 80,000. Pero si ustedes tienen algún problema, trabajen nomás con todos los números, no hay ningún inconveniente. Igual la respuesta al final va a ser la misma, no hay ningún problema. Entonces ya tengo el problema listo para plantearlo. Entonces, el primer requisito para trabajar en método simplex es que todas las restricciones sean igualdades. Aquí todas estas están con menor o igual. Entonces, según lo que decíamos, el signo de la restricción es menor o igual. Cuando sea menor o igual, tenemos que sumarle una variable de holgura. Entonces, esta es una restricción, la restricción de las refrigeradoras A, hay que sumarle una variable de holgura. Esta es otra restricción, hay que sumarle otra diferente a la de arriba, igual a otra diferente a la de arriba, otra diferente a la de arriba y otra diferente a la de arriba. Es decir, aquí vamos a tener 2, 4, 5 variables que les vamos a llamar de holgura. ¿Cómo es que ponemos eso aquí? Muy sencillo, simplemente al x1 le sumo una variable de holgura y le pongo, en lugar de menor o igual, le pongo igual. Entonces simplemente cuando tenga la restricción menor o igual y quiera transformarla en una igualdad, le sumo la variable de holgura. Para la segunda restricción, igual hay una variable de holgura que va a ser S2, para la tercera S3, para la cuarta S4 y para la quinta S5. Les he puesto de esta forma intercalado porque aquí no hay ningún S1 más, aquí no hay ningún S2 más, aquí no hay ningún S3 más y así sucesivamente. Para entenderlo mejor únicamente, ¿no? Entonces ya he logrado hacer el requisito que pedía el método simplex. Además pedía el requisito de que las variables sean positivas, que ya lo vimos que todas estas x1 y x2 son mayores o iguales que 0. Y al lado derecho me quede todo positivo, que cumple todos los requisitos que mencionamos al inicio. Entonces ya está listo para realizar el método simplex. Una vez que estoy aquí, vamos a seguir. Pero antes de eso, si te está sirviendo este video, no te olvides de suscribirte y darle un buen like y seguirnos con la campanita para que recibas notificaciones de todos los futuros videos que vamos a realizar. Bueno, ahora sí. Vamos a realizar la que se conoce como la tabla simplex o la tabla simplex 1 también, porque es la primera que vamos a hacer. Aquí no le he puesto 1, solamente he puesto tabla simplex. Ahora, ¿qué nomás va a tener nuestra tabla simplex? Esta va a ser la tabla simplex básica. Primero voy a situar este CJ. Es muy importante, ya luego vamos a entender para qué sirve cada cosa, sino que esta es la estructura que vamos a manejar siempre. Aquí voy a poner los XJ y aquí voy a poner las variables. Primero, el BN. El BN van a ser todos estos valores de aquí. Yo le pongo en esta posición. Hay algunos otros libros o personas que ponen acá. Hay otros que le pondrán por acá, no sé. Hay diferentes formas de resolver esto, incluso hay formas de resolverlo por matrices, etcétera, etcétera. Yo les estoy explicando la forma en la que yo realizo y en la que a mí me parece más sencillo. Entonces, yo voy a colocar estos valores B, N, aquí, primero, ¿no? Ahora, ¿cuántas variables tengo? Tengo solo X1 y X2. Entonces, le pongo X1. Le pongo X2. Si tuviera más, X3, X4, X5, las que yo tenga. Adicionalmente, aquí yo tengo las S. S1, S2, S3, S4 y S5. Entonces, esas se les va colocando aquí, ¿no? S1, S2, S3, S4 y S5. Podría ser que aquí adicionalmente me salgan variables artificiales, M1, M2, entonces yo les puedo ir poniendo igual aquí y sigo haciendo más larga la tabla. Por el momento, hasta ahí estamos bien. Ahora, una vez que estamos ahí, vamos situando en la parte superior estos valores. Nótese lo siguiente, que aquí yo puse, la función objetivo era solo esto. Como aquí hay S1, S2, S3, S4, S5, en la función objetivo solo pongo 0 S1, 0 S2, 0 S3, 0 S4 y 0 S5, por el hecho de que simplemente son variables de holgura. Entonces las voy colocando según este. Para X1 es 15, entonces para X1 es 15, para X2 es 30, para S1, S2, todas las S son 0.
Y adicionalmente aquí hay algo muy importante. Estas variables de holgura también se colocan aquí. S1, S2, S3, S4 y S5. Adicionalmente aquí hay un ZJ y aquí hay un ZJ menos CJ. Ya vamos a ver para qué sirve cada cosa de estas, ¿no? Entonces las coloco en el CJ a estos valores. Al X1, X2, X3, en este caso 15, 30, 0, 0, 0, 0. Listo, hasta ahí. Bastante elemental y bastante simple. No hay nada de interesante, digamos así. Ya, una vez que estamos aquí, seguimos. Ahora, aquí como dije, en la columna de los BN se van colocando estos valores. Para la primera restricción es 80, para la segunda es 120, para la tercera es 10, 16 y 14. Los que tenga, si tengo 20 restricciones, pongo los lados derechos de las 20 restricciones. Entonces simplemente voy colocando para cada S. Listo, tendría lo primero. Después voy para cada restricción diciendo, aquí en X1 no hay nada, entonces se sobreentiende que es 1, y en S1 no hay nada, se sobreentiende que es 1. Entonces le voy a poner al X1 1 y al S1 1, nada más. Hago lo mismo con la de abajo. Al X2 le pongo un 1 y al S2 le pongo un 1 porque son las únicas que hay, 1 y 1. Ahora hago lo mismo en la de abajo, pero esta para el X1 tiene 0,1. Para el X2 tiene 0,05 y para el S3 también tiene un 1. En el S4 tengo 0,12, 0,1 y en el S4 tengo 1. 0,12, 0,1 y 1. Finalmente, para la última restricción tengo 0,07, 0,01 en el X1 y en el X2 y S5, 1. Y todo el resto 0, obviamente. Entonces aquí ya no se pondría nada, ¿no? Ahora, los espacios vacíos los relleno de ceros, porque no hay nada. Entonces les pongo 0, 0, 0 en todo lado. Entonces ya queda planteada la primera parte de mi tabla simplex. Entonces en cualquier problema que les den siempre va a ser exactamente igual. Ahora, estos valores de la S1 aquí, S1 vale 0, S2 vale 0, S3 vale 0, S4 vale 0 y S5 vale 0, les voy a colocar en su mismo orden aquí. Obviamente al principio siempre va a valer 0 porque todavía no hemos empezado a producir nada. Entonces listo, hasta ahí está colocada la tabla simplex. Y ahí viene cómo calcular este ZJ. Entonces simplemente vamos a hacer así. Tengo el BN y tengo estos valores de aquí. Entonces lo único que se hace es ir multiplicando cada uno de estos valores. 80 por 0, 120 por 0, 10 por 0, 16 por 0 y 14 por 0. Y cada una de esas respuestas les voy sumando. Entonces como es 80 por 0, 0, de este 0, de este 0, de este 0, de este 0 y de este 0. Por eso aquí la suma me da 0. Obviamente al principio todos me van a dar 0 porque estos valores del S1, S2, S3, S4 y este S5 son 0. Entonces como son 0, lógicamente me va a dar 0. Entonces ya tengo para este valor de acá. Ahora hago lo mismo para el X1. Sigo multiplicando 1 por 0, 0 por 0, bla, bla, bla. Y me da 0. En el siguiente va a pasar exactamente lo mismo. Voy multiplicando, me da 0, 0, 0, 0, 0. Entonces todos estos valores salen 0 porque aquí todos estos de acá son 0. Ya vamos a ver cómo es que cambian esos valores. Entonces estamos ubicados hasta ahí. Ya tenemos el ZJ. Y finalmente estos de aquí son los indicadores, ZJ menos CJ. Entonces voy restando el ZJ menos los CJ. ¿Cuáles son los CJ? Estos valores que están acá arriba. Entonces voy restando ZJ menos CJ. Excepto obviamente este de aquí no tiene con quién restarse, pero cada uno de estos, miren, tiene su resta. Este con este, 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 este con este y este con este se pueden ir restando, veamos. Entonces tenemos hasta ahí. Hacemos la resta. Entonces, como este no tiene con quién restar, se va a una línea. Entonces aquí sería 0 menos 15
menos 15. 0 menos 30, menos 30. Y todos los otros son 0 porque 0 menos 0, 0 menos 0, 0 menos 0, 0 menos 0 y 0 menos 0. Entonces estos de aquí son los CJ menos CJ. Y estos valores que acabo de obtener, menos 15, menos 30 y todos los ceros, se conocen con el nombre de indicadores. Ahora bien, ¿qué pasa con los indicadores? Como este problema es de maximizar, todos estos indicadores deberían salirme positivos. Pero no, como ven, me están saliendo negativos. Cuando me salen negativos quiere decir que el problema no está resuelto. El momento en que todos los indicadores me salgan positivos, diré que el problema ya está resuelto. Entonces, ¿qué hago? En el problema de maximizar se busca el indicador más negativo. ¿Cuál es el más negativo? El que tenga valor más grande con signo negativo. En nuestro caso, entre menos 15 y menos 30, el más negativo es menos 30. Entonces, al poner eso, esto se llama variable entrante. Escogemos esa columna porque este valor es el más negativo de todos los indicadores y entonces al escoger esa columna, la variable que está ahí, en este caso x2, va a entrar. Ya vamos a ver a dónde entra y cómo entra. Entonces, una vez que estoy ahí, digo yo, voy a coger todos los valores del S1, S2, S3, de todos hasta el S5 y se divide para Bn para encontrar la fila de la variable saliente. Ya vamos a ver qué es eso. Entonces, lo primero que hago es poner Bn, siempre va a ser Bn. Bn dividido para x2. ¿Por qué x2? Porque es la variable entrante. Si hubiera aquí estado menos 40, por ejemplo, entonces esa sería la variable entrante y aquí sería dividido para S3. Pero en este caso solo tengo estas dos, menos 15 y menos 30. Entonces ahora simplemente voy dividiendo el valor de aquí para cada uno de los valores de acá. Siempre y cuando la división no sea para 0 ni sea negativa. Ya vamos a ver. Entonces dividimos 80 para 0, 120 para 1, 10 para 0,05, 16 para 0,1 y 14 para 0,1. Obviamente la división para 0 no existe, entonces le voy a poner no, a ese no le paramos bola. Entonces 120 para 1, 120, 10 para 0,05, 200, 16 para 0,1, 160 y 14 para 0,1, 140. Entonces estos son los únicos valores que voy a tomar en cuenta. Y dentro de esos valores busco el menor. Estos valores primero se llaman semipivotes, que es un simple nombre, no le paramos mucha bola a eso. Y en los semipivotes se busca el semipivote de menor valor, siempre el menor, siempre, siempre, siempre. En nuestro caso, el menor de todos estos, obviamente este no le tomábamos en cuenta, ¿no? Entonces el menor de todos estos es 120. Entonces ese 120 indica la variable saliente. La variable saliente en este caso, como es la del 120, la del 120 es S2. Entonces esa se conoce como variable saliente. Entonces, ¿qué significa eso de variable entrante y variable saliente? Quiere decir que esta variable está procreándose y metiéndose acá. Entonces hay que quitarle a la S2 de aquí y en vez de eso meterle a la X2. El momento en que yo ya le ponga la X2, esta deja de ser la tabla simplex 1 y se va a transformar en la tabla simplex 2, que ya sería la siguiente iteración para resolver. Pero adicionalmente el cruce entre la variable entrante y la variable saliente, que en este caso es este 1, se va a llamar pivote. Este de aquí se llama pivote, siempre, siempre, siempre. El pivote es el importante, eso de semipivote solo es un término que no es muy utilizable. Entonces ya tenemos nuestra variable saliente, nuestra variable entrante y el pivote. La variable entrante es x2, no hay que olvidarlo, ¿no? Entonces, ya estamos en este punto. El objetivo es que todos los valores de la columna de x2, ¿por qué la x2? Porque es la variable entrante. Todos los valores de la columna x2 sean 0, excepto el pivote. Entonces, estos valores de aquí me refiero, no al zj ni el zj menos cj.
sino solo estos valores. Entonces, este tiene que ser 0, que de hecho ya lo es, por suerte, digamos, ya no tengo que hacerlo. Este de acá tengo que hacerle 0, este de acá tengo que hacerlo 0, y este de acá le tengo que hacer 0. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo les hago 0 a estos valores? Bueno, al que ya está hecho 0 no le voy a parar bola. ¿Cómo le hacemos 0 a esos valores? Vamos viendo. Primero me ubico ya con mi tabla simplex, ¿no? Hasta donde estamos, la tabla simplex 1 que dijimos. Entonces, voy a copiar todos los valores de la S2, pero ya le voy a quitar S2 y le voy a poner X2. Recuerden que esta entraba y esta salía. Entonces, este X2 va acá. Entonces, obviamente va con su propio valor. El valor del X2 arriba es 30. Entonces, por eso aquí está 30. Entonces, ya está, con esto ya se llama tabla simplex 2. Ahora bien, he puesto solo los valores de X2 en este caso, que voy a sacarles desde aquí, ¿no? Y voy a ir sacando los valores para poder hacer que todo esto valga 0. Y ya luego veremos ZJ y ZJ menos CJ. Veamos. En primera instancia, este tendría que ser 0 y de hecho ya lo es. Entonces simplemente copio todos los valores por el simple hecho de que aquí ya es 0. Si fuera otro valor, hay que cambiarle, ¿no? Ahora, este de acá es el otro valor que tengo que hacerle 0. Como es de esta S2, S3, entonces vamos a hacer interacciones entre S2 y S3. S2 porque es el pivote y S3 porque es el que quiero hacer 0, ¿no? Entonces vamos a hacer operaciones de fila entre S2 y S3 para que aquí se haga 0. Entonces entre S2 y S3. Ahora, ¿cuál será la operación de fila? Siempre vamos a hacer esto, la forma más sencilla. ¿Cuál quiero hacer 0? 0,05. ¿Y de dónde viene? De S3. Entonces coloco primero esa S3. Si fuera S5 le pondría S5, si fuera S20 le pongo S20, lo que sea. De ahí me fijo los signos entre el valor que quiero hacer 0 y el pivote. Los dos son positivos. Cuando los dos son positivos pongo signo negativo. Si uno fuera positivo y el otro negativo pongo signo más, nada más. ¿De acuerdo? Repito, cuando los dos son iguales, de igual signo más bien dicho, pongo menos, y cuando son de diferente signo pongo más. Se acabó. Después de eso pongo el valor que esté en el que quiero hacer 0. En nuestro caso es 0,05. 0,05 y al final pongo la del pivote, que sería S2. Esa es la operación entre filas entre S2 y S3 para este caso. Ya vamos a ir haciendo los otros para que quede más claro la forma de realización en este caso. Simplemente es el objetivo de que aquí se haga 0, pero vamos a hacer la operación a todos los elementos de la fila. Bueno, ahora veamos cómo hacemos las operaciones. Ya tengo que voy a hacer, ¿no es cierto? Ya tenemos S3 menos 0,05 S2. Entonces, para cada elemento voy a ir poniendo la operación. Para la columna BN, tendría que hacer la operación para estos dos números, para este de aquí y este de acá. Entonces dice S3, me fijo cuál es el S3, que en este caso es 10. Entonces le coloco 10 menos 0,05 de la operación. Esta operación siempre va el mismo 0,05 por el valor correspondiente de la S2. El valor correspondiente de la S2 es 120. ¿Ya? Entonces ya tengo la operación para el BN. Ahora voy a poner la operación para el X1. Para el X1 serían estos dos valores, el de S2 y el de S3. Entonces hago lo mismo. Coloco el de S3, que es 0,01 menos 0,05 por el S2, que tiene valor de 0. Y nada más. Ahora voy a hacer el del X2. El del X2 sería, coloco el valor de S3, 0,05 menos el 0,05 de la operación por el pivote, que es 1. Listo, se acabó. Vamos con la del S1. La del S1 sería, sigo la operación, S3 le corresponde 0, menos 0,05, que siempre es lo mismo, por S2, que le corresponde 0 también. Listo. Ahora vamos con el S2.
Entonces sería, la operación es S3 es 0, menos 0,05 de S2 que es 1. Y sigo, vamos para la S3, ahora sería entre 1 y 0. S3 sería 1 menos 0,05 por S2 que vale 0. Recuerden, ¿no? Aquí está el S3 y el S2. En S4, cuando los dos son 0, simplemente les pongo 0 aquí y 0 acá, de esta forma. Y lo mismo al de acá, 0 menos 0,5 por 0. Estas operaciones yo las pongo para que se entiendan mejor, pero no es necesario ni siquiera ponerlas, se pueden hacer directamente e ir completando los valores. Pero como recomendación, hasta que dominen esto, tendrían que ir haciendo las operaciones. Va a resultar mucho más largo, pero van a estar seguros de que están haciendo bien, ¿no? Ahora, hago los valores, hago las operaciones que me quedan, ¿no? Y obtengo los valores. Entonces, 10 menos 0,05 por 120 me sale 4. Esta operación 0,1, 0, 0, menos 0,05, 1 y 0 y 0. Y simplemente coloco los valores en su correspondiente fila. De esta forma, 4, 0,1, 0, 0, menos 0,5, 1, 0 y 0. Listo, y mire, recuerdan que este es el que queríamos hacerle 0, pues ya lo conseguimos, está hecho 0. Y así voy a seguir haciendo lo mismo con S4 y S5. Entonces ahora el que me corresponde hacerle 0 es 0,1. Entonces ahora vamos a trabajar entre S2 y S4. Entonces digo, operaciones en fila entre S2 y S4. ¿Cuál sería la operación? Hago exactamente igual que como dije anteriormente. Entonces, ¿cuál es la que quiero que se haga 0? S4. Me fijo en los signos, son iguales, pongo menos. ¿Cuál es el valor que quiero que se haga 0? Este 0,1. Entonces le pongo 0,1 y el pivote es el de S2. El pivote es el de S2. Ojo, esto solo sirve cuando el pivote es 1. ¿Sí? Esto solo sirve cuando el pivote es 1. Si no hubiera sido 1, primero le hago 1. ¿Cómo? Dividiendo toda la fila para el valor que sea. Por ejemplo, si era 8, divido toda la fila para 8. Si era 20, divido toda la fila para 20. Ya veremos más adelante donde sí me sale el pivote diferente de 1. Pero en todo caso, hasta aquí está claro, creo yo. Si tienen alguna duda, ya saben, en la caja de comentarios me dejan cualquier incertidumbre que les haya quedado al respecto. Entonces, ahora, como necesito hacer la operación entre S4 y S2, entonces S2 es 120, S4 es 16, entonces solo debo reemplazar, ¿no? El S4 16, el S2 120 y obtengo esta de aquí. Facilito. Ahora vamos con la del X1. El S2 es 0, el S4 es 0,12 y solo reemplazo. El S4 es 0,12, el otro es 0 y tengo esto. Ahora el de aquí. El S4 es 0,1 y el S2 es 1. Entonces sería S4 0,1, S2 1 y queda esta operación de aquí. Ahora hago la del S1. Cuando son 0, 0 ya solo coloco 0, 0. Ahora el otro es 0, 1. Simplemente me voy dando cuenta, ¿no? El de abajo y el de arriba. 0 y 1. De ahí hago la del S3 que sería 0 con 0, 0 con 0. La otra sería 1 con 0 y la otra sería 0 con 0. Listo. Hago las operaciones que en este 416 menos 0,1 por 120 me da 4, 0,12 menos 0,1 por 0 da 0,12 y así sucesivamente. Y una vez que tengo estos valores, nuevamente las coloco en la que quería cambiar, que era S4, ¿no? En esta fila de aquí. Coloco los valores y ya tengo mis valores listos. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con S5. ¿Cuál es la que quiero que se haga 0? En este caso, 0,1. Vuelvo a hacer lo mismo. Ahora sería operaciones entre S2 y S5. Nótese que siempre S2 porque es el pivote, no es la variable saliente. Entonces, operaciones de fila entre S2 y S5. Entonces, nuevamente, otra vez, a ver, para que no, si no nos quedó claro.
quiero que se haga 0 el que está en S5, entonces primero coloco S5, menos el valor que está donde quiero que me haga ser 0, en este caso 0,1. Si aquí fuera 0,20, aquí iría 0,20. Si aquí fuera 0,500, 0,500, lo que sea. Y después de este 0,1, o que es este valor en este caso, le multiplico por la del pivote. La del pivote es S2. Listo, voy haciendo. Entonces la primera sería S5, 14 y S2, 120. 14, 120, quedando esta operación. La siguiente sería 0,07 y 0. 0,07 y 0. Y coloco aquí. Facilito, ¿no? La siguiente sería 0,1 y 1. 0,1 y 1. Y la coloco aquí. La siguiente sería 0 y 0. 0 y 0, ya sabemos, ¿no? 0 y 0 ya va. La otra sería 0 y 1. La otra sería 0 y 0. La otra también sería 0 y 0. Y la última sería 1 y 0. Entonces realizo las operaciones que en este caso me dan 2, 0,07, 0, 0, menos 0,1, 0, 0 y 1. Y coloco los valores en S5. Después de colocar los valores en S5 ya tendría la tabla completa. Y me tocaría encontrar ZJ y luego ZJ menos CJ. Entonces, ¿cómo haremos para ZJ? Ya sabemos. Colocamos los valores de aquí, siempre los de aquí, ¿no? Con los BN o los que corresponden a la columna, ¿no? En este caso, todos son 0, excepto este de 30. Entonces, este de 30 multiplicado por el valor de acá va a ser directamente el valor, porque los otros al ser multiplicados por 0 da 0, 4 por 0 da 0, 4 por 0 da 0, 2 por 0 da 0, más todos ellos van a dar 0, pero sería más 30 por 120. Y sabemos que 30 por 120 es 3600, entonces por eso irá aquí 3600. Entonces, como moraleja podemos decir que solo debemos hacer operaciones a los que sí tienen valor en los dos. Y les vamos sumando con los que tengan valor en los dos a ambos lados. Si tienen 0 ya no les paro bola. Entonces, ahora me toca hacer lo mismo acá. Entonces, solamente sería de hacer la operación de estos dos. 30 por 0, 0. En este caso, 1 por 30, 30. 0 por 30, 0. 1 por 30, 30. 0 por 30, 0. 0 por 30, 0 y 0 por 30, 0. Ya son solo operaciones, ¿no? Entonces, con eso obtengo los valores de ZJ. Entonces, una vez que tengo los valores de ZJ, hago lo mismo. Encuentro ZJ menos CJ para mi tabla simplex 2. Obviamente aquí ya dijimos que el que no tiene, no le hago la operación. Entonces, solo hago los que sí tienen. Entonces, vamos a encontrar los ZJ menos CJ. Entonces hacemos, ¿no? Aquí no va nada y acá sería 0 menos 15 menos 15. 0 menos, 30, estoy acá no, 30 menos 30, 0. 0 menos 0, 0. 30 menos 0, 30. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. Y 0 menos 0, 0. Entonces, esta ya sería absolutamente completa mi tabla simplex 2. Pues una vez que tengo la tabla simplex 2, ahora nuevamente me fijo en los indicadores. Pero antes no te olvides de suscribirte a nuestro canal y si necesitas alguno de nuestros servicios puedes comunicarte con nosotros en los links que dejo en la descripción o en nuestra página web que también está en la descripción. Entonces me fijo en los indicadores de la tabla simplex 2. Recuerden que todos, como el problema es de maximizar, absolutamente todos deberían darme positivos. Entonces, o 0, no puede ser que también me den 0. Entonces, todo esto sí cumple. Pero este de acá nos está haciendo la casita. No nos está permitiendo decir que ya está resuelto. Entonces, ese de allá que es negativo, es el único negativo, entonces no hay otro que escoger. Es la variable
entrante. ¿Cuál sería la variable entrante en nuestro caso? X1, de esa columna, ¿no? Ahora, para encontrar la variable saliente, que la variable entrante es X1, tomo todos estos valores de la columna de X1, ¿no? Entonces voy haciendo la división Bn para X1. Bn siempre Bn dividido para X1. Entonces hago las divisiones, ¿no? Sería 80 para 1, 120 para 0, que desde ya sabemos que ese no le vamos a tomar en cuenta. 4 para 0,1, 4 para 0,12 y 2 para 0,07 como se muestra aquí. Hacemos las divisiones, este queda negado y entonces tengo 80, 40, 33,33 y 28,6. Y de todos estos valores escojo el menor, que en nuestro caso es 28,6. Lo que haría que esta sería la variable saliente. ¿Cuál es mi variable saliente? S5. ¿Cuál es mi variable entrante? X1. Entonces, el cruce entre la variable entrante y la variable saliente es el pivote. En nuestro caso, el pivote es 0,07. Entonces, el pivote es 0,07. Pero ya dijimos y ya mencionamos anteriormente que el pivote debería ser 1. Entonces, en este caso no es 1, sino es 0,07 y no me sirve así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A toda esa fila, que todavía es S5, a toda ese S5 le vamos a dividir para el 0,07, que es el valor que está en lugar del pivote, que debería ser 1, y al dividirle 0,07 para 0,07, ese pivote ya me va a dar 1. Entonces simplemente voy a hacer las divisiones. 2 dividido para 0,07 a toda esta fila. Recuerden que es a la fila del S7, no es solo al valor que tiene el pivote, sino sería absolutamente a todos los valores. 2 dividido para 0,07, 0,07 dividido para 0,07, 0 dividido para 0,07, 0 dividido para 0,07, menos 0,1 pues, dividido para 0,07, 0 dividido para 0,07, 0 dividido para 0,07 y 1 dividido para 0,07. Encuentro esos valores y los voy poniendo en AS5. Entonces 28,57, 1,00, menos 1,43, todos ellos los voy colocando en esta fila, ¿no? Y entonces ya he logrado que el pivote que en este caso, que antes era 0,07, ahora ya sea 1. Y ahí ya puedo trabajar normalmente. Entonces, esta sigue siendo mi tabla simplex 2. Ya se transformaría en tabla simplex 3 cuando esta S1, este S5 sea reemplazado por X1. Entonces, vamos a encontrar la tabla simplex 3. Entonces, ya tengo mi pivote y reemplazo. En lugar de S5, para la tabla simplex 3 entraría X1. Y no solo entra X1, sino su valor en la parte superior. Entonces del X1 iría con 15. Entonces del S5 que era anteriormente, ahora es X1, coloco todos los valores que tengamos. Es decir, todos estos valores de acá. Y entonces todos estos adicionales, es decir, todos estos, excepto el pivote, deberían valer 0. Este ya es 0, por suerte, ¿no? Si hubiera unos 2 o 3 que ya fueran 0, se nos hace más rápido, ¿no? Pero en este caso, todos estos, el 1, el 0,1 y el 0,12 se tienen que transformar en ceros, tal y cual como hicimos en el paso de la tabla simplex 1 a la tabla simplex 2. Entonces ahora vamos a irles haciendo 0. Entonces, el primero que quiero que se haga 0 es este que está como 1, porque es de la columna del X1, ¿no? Entonces sería para S1 y obviamente S5, que es la fila del pivote en este caso. Ojo que le estoy haciendo con estas de acá. Ustedes dirán, ¿por qué no le hace con X1? De estas dos operaciones, de las de aquí, es la que se va a completar la tabla simplex 3 y en la tabla simplex 3 va X1, pero yo estoy operando la tabla simplex 2, entonces por eso todavía le tomo con las variables o con los encabezados de fila que están ahí, ¿no? Entonces voy a hacerle S1 y S5.
Entonces, ahora, como los dos son iguales, cuando los dos son iguales simplemente resto. Entonces sería S1 la que quiero que cambie primero, menos S5 la que quiero que cambie, que es la que es del pivote, ¿no? Ahora ustedes dirán, ¿y por qué no le hace como lo hizo anteriormente? Sí le hago, sino que aquí no le pongo el 1. En otros casos era 0,1, 0,07 o cualquier otro valor. Ahí sí tenía que ponerle y especificarlo. Pero aquí, como los dos son 1, entonces es más fácil decir que resto cuando son iguales. Pero como ustedes prefieran, no hay ningún inconveniente. Entonces voy haciendo las operaciones. Para Bn, entre S1 y S2. Entonces S1 es 80 y S2 es 28,57. 80 y 28,57. Entonces ya estaría ahí mi operación. Ahora vamos para X1. Sería de S1, 1 menos 1. 1 menos 1. El siguiente sería 0 menos 0. El siguiente sería 1 menos 0. El siguiente sería 0 menos 1,43. Menos de la operación y menos del que está aquí. Entonces va a convertirse en más. Nunca se olviden eso, ¿no? De poner todos los signos correctamente. Ahí sería 0 menos 0, 0 menos 0 y 0 menos 14,29. Entonces ya estoy ahí, hago las operaciones. Resto y me queda 51,43,001, 1,43,00 y menos 14,29. Y los coloco en la que quería que se haga 0, es decir, en la fila S1. En todos estos elementos de aquí. Entonces coloco esos valores y ya estamos hasta ahí. Ahora vamos con la del X2. Entonces nos tocaría hacerle 0 a este, pero como ya está hecho 0, simplemente les copio los valores. 120, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. El siguiente que quisiera hacerle 0 es este 0,1. Entonces sería operar a S3 y a S5. Entonces como tengo que operar a S3 y a S5, entonces digo, otra vez vamos a hacer la operación. ¿Quién quiero que cambie? O que se haga 0, más bien dicho, S3. Menos, porque los dos tienen el mismo signo, menos del que quiero que hacer 0, que se haga 0, en ese caso está 0,1, entonces le pongo S. Y la del pivote, que sería 0, S5. S5 le pongo ahí y listo, ya está lista para hacer nuestras operaciones entre las filas. Entonces vamos a hacer la de Bn. Entonces simplemente S3, en S3 para Bn vale 4 y el S5 vale 28,57. Entonces simplemente voy reemplazando aquí, ¿no? Entonces le pueden ver, pueden decir así, ¿no? Este valor va aquí, el de arriba y el de abajo va acá, para verlo mejor, ¿no? Para entenderlo mejor. Entonces, en cada uno de estos voy a ir reemplazando aquí el de arriba y acá el de abajo para este caso. Y entonces sigo haciendo, ¿no? Para el X1 reemplazo aquí el 0,1 y acá el 1. Entonces ya tendría para X1. Para el otro iría 0,0, para el otro también iría 0,0. Para el otro, en el primer caso reemplazo menos 0,05 y en el otro menos 0,1 por menos 1,43. En el otro reemplazo 1, reemplazo 0, reemplazo 0 y reemplazo 0, reemplazo 0 y reemplazo 14,29. Nada más. Y ahora simplemente voy haciendo las operaciones. Aquí me sale 1,143,000, 0,093,10 y menos 1,429 y los coloco en la fila del S3. Ahora ya tengo hasta ahí. Ahora quiero ver cuál me toca. Me toca el 0,12 que está aquí, es decir, la fila del S4. Entonces, tengo que hacer operaciones de fila entre S4 y S5. S4 y S5. Entonces, ¿cómo sería la operación? Otra vez lo mismo. ¿En qué fila está el que quiero que se haga 0? En S4. Menos, porque los dos tienen el mismo signo, menos. ¿Qué hay en donde yo quisiera que vaya 0? Hay un 0,12.
y de ahí viene multiplicado por la fila del pivote, que en este caso es S5. Y entonces voy haciendo las operaciones. Entonces, para Bn igualmente sería el de arriba va aquí y el de abajo va acá, ¿no? Y simplemente reemplazo, y por eso me queda 4 menos 0,12, este nunca cambia, 0,12 por 28,57. En la de x1 sería 0,12 en el primero y 1 en el segundo. Aquí sería 0,0, acá también sería 0,0, acá sería menos 0,1 menos 1,43, acá sería 0,0, acá sería 1,0 y acá sería 0,1429 y hago las operaciones. Entonces saldría 0,5716, 000, 0,0716, 0,1 y menos 1,71. Entonces para el S4 repongo los valores que acabo de obtener. Entonces ya tendríamos esta parte completa de la tabla simplex 3. Y entonces ahora nos toca encontrar ZJ. Ya sabemos cómo encontrar los ZJ, ¿no? Entonces primero multiplico. Ahora, los que tienen 0 ya no les paro bola. Entonces simplemente sería 30 por 120 más 15 por 28,57 y entonces al sumar esas multiplicaciones obtengo 4028,55. En el siguiente igualmente, no solo las que tienen número, ¿no? 30 por 0, ya esa también se hace 0, y 15 por 1, 15. En este caso, 30 por 1, 30, y 15 por 0, 0. 30 por 0, 0, y 15 por 0, 0. 30 por 1, 30, y 15 por menos 1,43. Al hacer la operación 30 y menos 15 por 1,43 obtengo 8,55. 30 por 0 y 15 por 0 se hace 0, lo mismo en cada lado. Y en la última sería 30 por 0 y 15 por 14,29. Al hacer las multiplicaciones y luego sumar, obtengo 214,35. Y entonces simplemente realizo ZJ menos CJ. Obviamente dijimos que aquí no va a quedar nada, entonces solo hago en los de acá. Hacemos las operaciones, entonces este no tiene con quién restarse, le pongo estas linitas. 15 menos el 15 de acá, 0, porque esta fila es la del CJ, ¿no? 30 menos 30, 0, 0 menos 0, 0, 85 menos 0, 85, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, y 214,35 menos 0, me queda 214,35, obteniendo ZJ menos CJ. Entonces, esta es mi tabla simplex 3, ya, ¿no? Entonces, como ya tengo mi tabla simplex 3, entonces voy a decir, me fijo en los indicadores. Todos en este caso o son positivos o son 0. Como los indicadores son positivos o 0, en consecuencia ya está resuelto el problema. Ya está resuelto el problema. Entonces ahora vamos a interpretar los valores que acabamos de obtener en la tabla simplex. Entonces, vámonos fijando. Aquí tengo X1, X2, S1, S2, S3, S4 y S5. Entonces me voy fijando. Aquí hay X1 y aquí también hay X1. Entonces, digo yo, como hay X1 en la primera y acá, busco el cruce. ¿Cuál es el cruce entre X1 y X1 de acá? Es 1. Entonces, S1 hará que el BN valga 28,57 para ese cruce. Entonces puedo decir que como es el cruce de X1 y vale 1, entonces esto es 28,57. Si fuera 10, sería 28,57 para 10. Si fuera, no sé, 3, sería 28,57 para 3. Pero casi siempre, por no decir siempre, este valor va a ser 1 de cruce entre las variables. Entonces con eso obtengo el valor de X1, que es 28,57. Ahora, otra vez me fijo, ¿no? En todos estos y en todos estos. Digo,
Ya vi en ese X1, ahora me toca en X2. En X2, si existe X2 tanto en la fila como en la columna que estoy analizando, entonces otra vez busco el cruce en X1, perdón, en X2. Busco el cruce que igual me da un valor de 1. Ese valor de 1 me da 120 en BN. Entonces eso indica que X2 valdría ¿cuánto? 120. Ya tendría el valor de X1, ya tendría el valor de X2. Ahora veo qué más puedo encontrar. El siguiente sería S1. Entonces hay S1 aquí y hay S1 acá. Entonces busco el cruce. Entre el S1 de aquí y el S1 de acá, el cruce es 1. Y S1 me da 51,43. Lo que indica que S1 vale 51,43. Sigo haciendo. El S2 no hay, ¿no? No hay cruce entre S2. El que sí tiene cruce es S3. El S3 busco el cruce entre ellos, que también es 1, y busco el BN respectivo. El BN es 1,143, que es el cruce de S3. Entonces eso podría decirme que S3 tiene un valor de 1,143. Ahora sigo buscando. Me toca el S4. Entonces sí hay S4 tanto aquí y acá. Entonces busco el cruce. El cruce entre S4 y S4 de acá es este 1, el cual me daría el valor de 0,5716. Es decir, S4 tiene un valor de 0,5716. Y ya no hay más cruces. Pero a los que no tuvieron cruce, S2 y S5 van a ponerse valores de 0 porque no tienen cruce. Como al inicio del problema quitamos los ceros, es necesario volverlos a colocar, es decir, cada uno de estos valores los vamos a multiplicar por 1000. Entonces obtengo 2857 por 1000 es 28.570, 120 por 1000 es 120.000, 51,43 por 1000 es 51.430, 1,143 por 1000 es 1143, 0,5716 por 1000 es 571,6 y 0 y 0 por 1000 es 0 y 0. Entonces aquí ya tengo mi problema y ahora vamos a interpretar los valores soluciones. X1 era el número de refrigeradores del tipo A. Entonces, se deben fabricar ¿cuántos refrigeradores del tipo A? 28.570. X2 era el número de refrigeradores tipo B que tenemos que fabricar del planteamiento que hicimos, ¿no? Se deben fabricar 120.000 refrigeradores del tipo B. Ahora, estas holguras son, en este caso, como el problema es de maximizar, S1 es la holgura de la restricción de la demanda de A. ¿Se acuerdan que esta era para la demanda de A, esta era para la demanda de B, esta era para el hierro, la fibra de carbono y el aluminio, ¿no? Pero ahorita estamos con S1. S1 le pertenece a la demanda de A. Entonces, como S1 es la holgura de la restricción de la demanda de A, entonces no se cumple la demanda de A en su totalidad. Faltan 51.430 refrigeradores para cumplir toda la demanda que se puede obtener de A. Entonces, eso es la holgura. Es lo que le falta para poder llegar a ser una igualdad. Entonces, ¿cuánto le falta en este caso? 51.430. Ahora tengo la de S3. No tengo la de S2 porque la de S2 vale 0. Eso ya la veremos después. La de S3, esta era para hierro, ¿no? F o H de hierro, no sé. Entonces, S3 tiene un valor de 1143. Como S3 es la holgura de la restricción de hierro, entonces esto indica que quedan 1143 libras sin utilizar. Es decir, que esta empresa estaba comprando 10.000 kilos, pero de esos 10.000 kilos solo está utilizando 10.000 menos 1143, es decir, 8.900 algo, ¿no? Entonces, eso 1143 es la holgura, es lo que le está quedando a la empresa, le está sobrando en cada proceso de producción. Entonces eso nos indica la holgura, ¿no? Ahora tenemos la de S4. La de S4 era la de fibra de carbono. Entonces de las 16.000 libras que estaba comprando la empresa, como S4 es la restricción de la fibra de carbono, entonces quedan 571,6 libras sin utilizar. Entonces,
En este caso, como son productos, o más bien dicho, materia prima que se puede seguir utilizando en los siguientes procesos, no se va a dañar ni nada por el estilo, no es una pérdida valiosa para la empresa, pero no está siendo eficiente porque está comprando de más. Entonces, este tipo de indicadores nos indican a la empresa que está haciendo compras excesivas. Entonces, cuando se tiene ese tipo de compras excesivas, se tendría que pensar en comprar exactamente lo que se vaya a utilizar para no tener que comprar más y más y más, y en algún momento vamos a tener una cantidad demasiado grande, incluso para embodegarla, porque tocaría embodegar de un proceso de producción a otro proceso de producción, y en ese caso sería un valor mucho más oneroso que tengamos que invertir para poder tener eso, aparte de lo que estamos gastando en exceso. Entonces, estos indicadores son muy importantes para las empresas. Ahora, de S2, como la holgura de la restricción de la S2 era de esta de acá, que era B, ¿no es cierto? Las refrigeradoras de tipo B, entonces se cumple la demanda de refrigeradores de B, es decir, todo lo que puedo hacer, lo estoy haciendo. Como S5 es la holgura de la restricción de aluminio, quiere decir que se ocupó todo el aluminio. El aluminio sí se está ocupando en su totalidad. Solamente el hierro y la fibra de carbono no se están ocupando en su totalidad. Y con eso tendríamos resuelto el modelo de programación lineal a través del método simplex. Lo único que cambiaría cuando tiene más restricciones o más variables es que la tabla simplex se vayan haciendo más grandes. Gracias por ver el canal Tutorías y Tutoriales. Si te sirvió el video, dale un buen me gusta y comparte. Gracias por ver nuestros videos y comenta cualquier cosa que te haya quedado alguna duda en la caja de comentarios, y si quieres que hagamos algún video de alguna cosa adicional a esto.